Buenos días, queridos amigos y hermanos. Hoy estamos con un tema que me llena de satisfacción poder explayarme, que sería el tema específicamente un mensaje para los testigos de Jehová, y lo he denominado el mensaje esperanzador para los testigos de Jehová que sufren, porque sé que hay muchos de nuestros hermanos testigos de Jehová, como de otras religiones, que están sufriendo porque notan una diferencia entre lo que ellos sienten y lo que les obligan a creer. Así que voy a explayarme sobre este tema. Cualquiera, espero que no solamente lo aproveche los testigos de Jehová que sufren, sino aquellas personas que sufren de otras religiones. Una breve reseña de mi vida. Mi nombre es Héctor Ecay, y digamos que he podido aprender de muchas religiones distintas cosas. He sido un incansable buscador de la verdad bíblica y he estado relacionado con el catolicismo, con los testigos de Jehová, con el adventismo. He estudiado las religiones místicas, he estudiado a los calvinistas, he estudiado a los bautistas. Quizás la organización humana con la que más estuve apegado por su estricta convencimiento o por su estricto apego a la búsqueda bíblica de la verdad fue con los testigos. Los testigos de Jehová fueron quizás, fue la religión que más tiempo estuve con ellos, ¿no? A los 12 años ya predicaba y daba temas simples en la congregación. Mi familia, mi padre no aceptó la doctrina de los testigos de Jehová, pero tenía valores humanos y bíblicos inclusive muy poderosos que me transmitió, así que siempre estoy muy agradecido con mi padre. Mi madre abrazó 100% la doctrina, era una militante, digamos, apasionada, muy intensamente vinculada con los testigos de Jehová, así que bueno, también me transmitió su fervor bíblico. Yo, al poco tiempo de estar en la organización de los testigos, me enamoré de la palabra de Dios. La verdad que me enamoré de muy chico. Me acuerdo chico leyendo en una mesa, en una silla, leyendo la palabra de Dios y marcándola. Eso fue después ya un continuo en mi vida. Hoy todos los días de mi vida, o prácticamente todos los días de mi vida, hago lo mismo. Así que, por otra parte, mi hermana y su familia, digamos, se convirtieron hoy en lo que se denomina un testigo de Jehová modelo. Tiene una familia de testigos de Jehová modelo. Mi señora, mi mujer, mi esposa, mi ayudante, conoció la Biblia por mi intermedio, conoció la palabra de Dios y pudo salir de Babilonia, de una religión babilónica muy confusa. Me bauticé ya de grande, muy convencido en el mensaje del Mesías, de Yeshua, pero no muy convencido con la organización de los testigos de Jehová. Esa es la realidad. Y ahí viene mi primer error que quiero transmitirles, que eso genera después dolor, genera... No enfrenté mis dudas. En vez de enfrentar las dudas que tenía con respecto a la organización, por temor al hombre o por estar, digamos, congraciarme, como dice la Biblia, ¿no? Habla del temor y habla de aquellos que quieren congraciarse con los hombres, ¿no? Los que son amigos de los hombres pierden la amistad con Dios, ¿no? Así que justamente yo traté por temor al hombre, no enfrenté mis dudas respecto a la organización. Ahí viene el primer punto que quiero resaltar. Bueno, y hacía todo lo que hacían los testigos, nos reuníamos, nos queríamos, nos ayudábamos,
predicábamos, hacíamos discípulos, pero las dudas en mí estaban. Con el tiempo la organización fue aumentando la presión psicológica sobre mi persona porque querían que yo me veían capacidad para desarrollarme y yo no quería desarrollarme, no quería porque tenía un gran temor a convertirme en un hipócrita. Este es el tema, otro tema que quiero resaltar, ¿no? Que quizás a muchos de ustedes les ha pasado. No quería convertirme en un hipócrita. Entonces me resistía y eso generaba un conflicto hacia mí y hacia la organización, porque yo no fluía en la organización. Porque yo decía, no puedo estar repitiendo cosas que no creo. Así que yo participaba, pero no comentaba o enseñaba lo que creía y no comentaba ni enseñaba lo que no creía. Pero la organización quería bosquejar temas, que yo diera temas, y tenía que respetar las estructuras que ellos y las ideas exactas que ellos transmitían. Ahí vino la conflictiva. Así que sobre las dudas se sumó en los años el temor a ser un hipócrita, ¿no? A terminar siendo un hipócrita. Me acordaba las palabras en Apocalipsis del Mesías que dice que a los tibios los iba a vomitar de su boca, ¿no? Justamente, sé frío o sé caliente, pero no seas tibio. Y yo realmente empecé a sentir un tibio en la organización, ¿no? Empecé a dudar también, en medida que uno se iba desarrollando intelectualmente, empecé a dudar de las reglas humanas, me daba cuenta que cambiaban mucho las reglas humanas, que lo que decían verdad era una verdad relativa. Inclusive la organización generó un libro en la década del 70, si mal no recuerdo, 1970, que se llamó La verdad que lleva a vida eterna. Y después con los años me di cuenta que esa verdad había cambiado muchas veces, entonces en realidad la verdad que lleva a vida eterna es la Biblia, no es un libro de seres humanos, ¿no? Así que las reglas humanas, vi muchísimas reglas humanas, que algunas no las veía soportadas en la Biblia y se le daba casi la misma importancia que los mandamientos de Dios. Entonces, más o menos la misma importancia, o sea, uno iba contra una regla humana, era casi como ir contra una regla de Dios. Eso mismo pasó en la época de los judíos, de los israelitas, cuando el Mesías estaba viniendo. Las reglas humanas estaban a la altura o por arriba de las propias reglas de Jehová. Otro tema que me molestaba también, que empezó a hacer presión sobre mí, era que ellos pedían ser objetores de conciencia frente al gobierno y ellos no, en una forma un tanto hipócrita, no permitían que uno fuera objetor de conciencia hacia la organización. O sea, hay cosas de que mi conciencia no me permitía creer o practicar, y ellos no aceptaban el objetor de conciencia. Y frente a cualquier objeción de conciencia de uno, lo que hacían era hacerlo sentir a uno como un apóstata, como un hombre de Satanás. Bueno, todo eso iba generando en mí un daño psiquiátrico, psicológico, ¿no? Que seguramente muchos de los que me están escuchando o que me van a escuchar compartirán, porque sé que no es mi caso solo, son muchos casos que le ha pasado lo mismo, ¿no? Después, bueno, con los años fui dándome cuenta que además había levadura también dentro de las enseñanzas, había una tergiversación de algún mandamiento, bueno, en fin, estos son temas teológicos que por el momento los dejo aparte. Los que quieran ver nuestra postura estrictamente bíblica, lo pueden ver en el Camino Nazareno, en un canal de YouTube que se llama El Camino Nazareno. Usted podrá compartir o no, pero hemos tratado de despejar todo tipo de enseñanza de hombre y quedarnos con las enseñanzas de la Biblia, al mejor grado posible. También a lo largo de los años me fui dando cuenta que, por ejemplo, el pastor Russell, que es el que da origen a la Watchtower, venía de la masonería. Tenía una estricta vinculación histórica, una indiscutida vinculación histórica con la masonería. Obviamente que yo no estoy en condiciones de juzgar a nadie, menos a un hombre como el pastor Russell, ¿no? Pero sin duda, o sea, en su circunstancia él tuvo que lidiar con esa gente, con los masones. Hoy en esa época quizás el señor Russell no sabría la maldad que hay involucrada en la masonería. Pero hoy, con los medios que tenemos, la disponibilidad de literatura, la historia, todo lo que conocemos del sionismo, de los Illuminati, de la masonería
y de los Rosacruces y de todas las otras organizaciones, digamos, pararreligiosas, hoy ya a nosotros es fácil saber qué es la masonería. Yo supongo que el pastor o el señor Russell en ese momento no tenía esos medios y estaba muy contaminado e influenciado. Mismo que pasó con la señora Elena de White en el adventismo, que también la masonería penetraba en sus filas con el mismo objetivo de ensuciar la religión y llevarla a la apostasía, llevarla a una religión que no reflejara los mandamientos y la fe del Mesías, los mandamientos de Dios y la fe del Mesías. Así que vamos a mencionar este término muchas veces, los mandamientos de Dios y la fe del Mesías. Bueno, el miedo, el temor, la emoción que dominaba, la frustración, el miedo a ser apóstata, a la infidelidad, a no entenderlo a Dios, porque uno en ese momento no podía pensar que Dios, que el Dios Elohim todopoderoso de la Biblia, misericordioso, fuera exclusivamente un patrimonio de los testigos de Jehová. Entonces, pero en ese momento de mi vida, y hasta entrado los 40 años de edad, diría yo, todavía pensaba que Jehová era una exclusividad de los testigos, como ellos decían, que eran exclusivos de ellos, ¿no? Sobre los 40 años de edad ya empecé a ser discípulos, si bien dentro de los testigos de Jehová, pero solo con la Biblia. Ya no dejé de lado la literatura. Por supuesto que eso lo hacíamos con mi esposa, no a sabiendas de la organización, porque si no hubiera sido seguramente censurado. Pero no sucedió así, hicimos discípulos, gracias a Jehová, pero con la Biblia, ¿no? Eso fue una señal positiva, nos dio mucho regocijo. Pero esos discípulos los dejábamos dentro de la organización de la Watchtower. Me resistí siempre a los discursos bosquejados, veía que no fluía el Espíritu Santo, me resistí a lo que ellos llamaban el orden teocrático, que sus ancianos y sus siervos ministeriales eran elegidos por Espíritu Santo. Yo tenía pruebas racionales, un montón de pruebas racionales que eso no era así. Hay veces se ganaba gente que era muy negativa y muy poco espiritual. Bueno, ustedes conocerán muchos ejemplos de esa naturaleza, así que me resistí con eso de que Dios guiaba por Espíritu Santo a la organización. Y que el cuerpo gobernante era ungido, que era una clase de esclavo, que estaba diferenciado y que tenía favor ante Dios para bajar doctrina, ¿no? Nunca creí eso, y la verdad que, bueno, después veía como el Espíritu Santo realmente veía que no fluía, la felicidad era impostada, había una sensación, o sea, como de gente que sonreía, pero en su interior no se lo veía la gente feliz, más que era más una representación que una felicidad genuina, ¿no? Sin duda había momentos de felicidad, pero no se veía una felicidad como la que gozamos hoy cuando nos hemos librado de las enseñanzas de los hombres, ¿no? El discípulo, o sea, Jesús, Yeshua, le decía a sus discípulos, justamente en vano me adoran si enseñan mandatos de hombres o doctrinas que son mandatos de hombre. Bueno, todas estas religiones que he nombrado, no solamente los testigos, están plagadas de mandatos de hombres. Y esos son los que desvirtúan la alegría y el Espíritu Santo. Así que el gran error, digamos, para mí, y el mensaje, parte de este mensaje esperanzador, es que Jehová, el Padre, y su Hijo Yeshua, el Salvador, su Salvador, es mucho más grande que una organización humana. Sus caminos son muy altos, como dice la propia palabra, ¿no? Entonces uno asociar o hacer un reduccionismo, que lo que Testigo de Jehová es Jehová o Jehová y su Hijo, ahí está haciendo un reduccionismo. Y sin duda que eso tiene que ver con el plan del Padre. Evidentemente es una mujer de Dios, una organización
Fíjense las 7 iglesias que habla Apocalipsis, en los primeros capítulos de Apocalipsis, van a ver que no, ninguna era perfecta, de las 7 tipos de iglesias que había. Obviamente que el Mesías está lidiando con esas organizaciones y con esa gente para mejorarlas. Así que por eso digo que el mensaje de juicio que esté lejos de mi boca, ¿no? No estoy enjuiciando a nada, simplemente estoy contando una experiencia para que sea de beneficio para las personas que las escuchan. Hay que ser un gran buscador, no dejar de buscar. Entonces, este es el gran problema. Cuando la persona se quiebra psicológicamente debido a estas situaciones, trata de huir de los testigos y así huye de Jehová. Este es el problema terrible, o sea, y ahí queda deprimido, queda totalmente deprimido y aislado. Así que piensen que Jehová está siempre presente en su palabra, mucho más allá de una organización. Está siempre presente y disponible para uno. Básicamente, después de un periodo de mucha soledad, de tristeza, de vacío existencial, cuando corto con los testigos, vuelvo a Dios en oración y bueno, sucede una cosa maravillosa. Vuelvo en oración y Dios habla a mi espíritu y me recupera, me dirige a leer su palabra sin condicionamientos humanos. Me recupera y me dirige de una forma que yo no entendía en un principio, porque yo pensaba que volver a Él era volver a los testigos, ¿no? O volver a las religiones humanas. Y después me fui dando cuenta que era otro el plan que tenía el Eterno. Me dirigió su palabra y me empezó a enseñar cosas que yo no conocía, por más que yo creía que conocía un montón de cosas. Él me empezó a enseñar cosas que yo no conocía. Así que la oración apropiada, como dice la Biblia, sincera, intensa, diaria, la palabra también intensa, diaria, y hacer discípulos, es los 3 factores que te vuelven a acercar a Él. Y si uno se acerca a Jehová y a su Hijo Yeshua, Él se acerca a uno. Es maravilloso esto, que es bíblico, ¿no? Y es totalmente cierto, doy 100% en mi vida ha sido así. Yo me acerco al Padre y el Padre y su Hijo se acercan a mí. Dentro del plan bíblico existe el dragón, existe la mujer del dragón, que es Babilonia. Esa mujer y ese dragón tuvieron hijos y hijas, el sionismo, todo lo que es estas religiones de iluministas, illuminatis, las religiones espiritistas, las hijas de Babilonia, que hablan mal de la madre, pero tienen las mismas mañas de alterar mandamientos de Dios. Después dentro de las mujeres están las que son necias, que si bien son vírgenes, o sea, no se contaminan con Satanás, pero no se prostituyen, pero son necias. Y después están las vírgenes que perdieron, o la virgen o la mujer que pierde una moneda, ¿no? Eso tenemos una enseñanza en el canal de YouTube El Camino Nazareno específica sobre la mujer que perdió una moneda. O sea, vemos que hay varias posibilidades, no todo es así blanco o negro. Hay cosas que son peores y hay cosas que son mejores, ¿no? Así que no dejarse extorsionar con la idea de que uno cree en los testigos o es de Satanás. Eso no es así. La Biblia no indica eso, que no lo pueden fundamentar con la Biblia. El error que esa creencia nos lleva al error de creer que esos fueron los peores años de mi vida, menos mal que fueron pocos, pero parecieron muchísimos. Los peores años de mi vida fue alejarme del Padre y del Hijo, pensando que yo no podía cumplir con los testigos, entonces no podía cumplir con ellos. Hay experiencias interesantes del hermano Frank, de los Testigos de Jehová, que se aleja. Así que, bueno. Ahora, para no entretener más vuestro tiempo, quiero pasar mi mensaje resumidamente. Este mensaje lo voy a resumir en 6 o 7 puntos. Primer punto. El Padre, Jehová y Yeshua, su Hijo, son mucho más amplios, inmensamente, infinitamente más grandes que las organizaciones humanas.
Por eso es más importante andar bien con el Padre y con el Hijo que con las organizaciones humanas. Así que no sufran si ustedes de conciencia sienten que esa y cualquier otra organización humana no satisface su conciencia entrenada por la palabra, por la oración y por la prédica. Segundo mensaje que paso, las dudas hay que enfrentarlas. Las organizaciones se defienden diciendo de que uno es un apóstata si mira afuera, y eso es, para mí es un gran error. La última palabra la tiene siempre el Eterno, pero para mí es un terrible error no enfrentar las dudas. Psiquiátricamente eso y psicológicamente hace un daño terrible. Ocultar la basura abajo de la alfombra hace que uno estalle psicológica y psiquiátricamente. No aceptar la doctrina humana, no leer literatura humana, invertir ese tiempo en salud, en bendición. Invertirlo en la lectura de la palabra de Dios, los 66 libros de la Biblia. Cuarto punto, volver a la oración, si uno la perdió. Oración como enseña la palabra de Dios. Buscar la forma que hay que orar en la palabra de Dios. Volver a la palabra de Dios, a la lectura diaria y el análisis, si puede ser familiar, convirtiendo una congregación que empieza por su propia casa, convirtiendo su casa en una congregación. Y no dejar de hacer discípulos y predicar. Sobre todo hacer discípulos, ¿no? Acercar a la gente a la Biblia, a la oración y a la prédica. No juzgar. Diría que el quinto punto sería para mí mantener eso. No juzgar, no caer en hablar mal de las organizaciones. Sí, uno tiene derecho a decir su verdad. La verdad final es la del Padre y del Hijo. Pero uno tiene que decir la verdad, tiene que ser valiente, pero nunca juzgando, nunca destruyendo. Porque el que es juez es uno, y no somos nosotros. A nosotros nos llamaron a predicar, a ser discípulos, a enseñar, a convertir, a cambiar, a denunciar, pero nunca a juzgar. Nosotros no sabemos cuál va a ser el juicio que va a haber hacia nosotros y hacia las otras creencias. Así que si queremos misericordia, tenemos que ser misericordiosos. No juzgar ni a las personas ni a las organizaciones, pero sí decir nuestra verdad. Y sobre todo si nuestra verdad tiene fundamento bíblico. Y los que se alejaron de Dios es volver. En particular yo voy a contar mi experiencia que a mí me sirvió. Yo volví a través de la consideración, en principio, de los 5 libros del Pentateuco, la Torá, el núcleo de la doctrina de Jehová el Padre, y después de los 5 evangelios de Yeshua, incluyendo el Apocalipsis. Esos dan 10 libros. Entonces, ahí empecé, digamos, por el punto fuerte que son los 10 mandamientos. Empecé a entender los 10 mandamientos de Jehová, que tenían validez, y en virtud que fui creciendo en una doctrina sana, abarqué después los 66 libros sin excepción, y la Biblia se me fue revelando tal cual el Padre la concibió. Pongo a Dios de testigo en ese sentido. El análisis de los 66 libros fue importantísimo, pero Apocalipsis, el último libro de los 66, que es para nuestro tiempo, el tiempo del fin, del fin, estamos en las últimas horas proféticas. En Apocalipsis, en 12:17 y 14:12, van a ver que se hace énfasis que en ese tiempo los verdaderos adoradores iban a ser los que cumplieran los mandatos de Dios, los mandamientos de Dios, y tuvieran las enseñanzas y la fe, y estuvieran activos en la enseñanza de la fe del Mesías. El mandamiento de Dios y la fe del Mesías. Entonces, céntrense en eso para encontrar de vuelta el camino. Busquen los mandamientos de Dios y la enseñanza simple y hermosa del Mesías. Y vuelvan a cimentar
una relación sana con el Padre. Bueno, acá termina este mensaje, espero que sea de bendición. Déjenme sus comentarios. Si necesitan interactuar con nosotros, una voz amiga, o un consejo o un pasaje bíblico, gracias a Jehová hemos podido, digamos, acumular experiencia y conocimiento de la palabra, de su santa palabra, así que estamos en condiciones de poder ayudar a otros que tengan menos conocimiento, menos experiencia. Y a su vez, a veces cuando ayudamos somos ayudados, porque en realidad encontramos muchas veces respuesta. Mientras estamos ayudando a gente, encontramos respuesta a nuestros propios interrogantes. Así que bueno, muy agradecidos porque me hayan escuchado, que hayan persistido en mi mensaje, o sea, hasta el final. Y les deseo de todo corazón que reencuentren el camino verdadero que lleva a la vida. Juan 14:6, yo soy el camino, dice Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, amados amigos, amados hermanos, hasta nuestro próximo encuentro. Amén.